Buenas tardes, estamos en vivo. La idea hoy es poder dar una información de qué va toda la implementación de los acuerdos de paz y el proceso de posconflicto, que tiene muchos ejes distintos, muchas eh, actividades distintas y todas van sumando a implementar los acuerdos. Los ejes principales son tres. Uno, la implementación de los acuerdos a través de la expedición de normas, bien sea leyes en el Congreso o decretos ley autorizados por Fast Track. 7 actos legislativos se han identificado y unos 40 decretos ordinarios, resoluciones, etc. En total se han identificado 112 normas para ser expedidas en el proceso de implementación de los acuerdos. Esto no es una tarea fácil. El Congreso en un año eh, produce 70, 80 leyes. Aquí tenemos que expedir 112 normas en 6 meses que tiene el presidente para expedir decretos con fuerza de ley y de los cuales, como empezó el 1 de diciembre, pues ya vamos en 2 meses y medio. O sea, quedan 3 meses y medio para expedir los decretos con fuerza de ley. Para el tema de Fast Track, que es un procedimiento abreviado en el Congreso, hay un año, pero pues realmente quedan 10 meses y medio, que 9 meses y medio para poder expedirlos. Eh, 112 normas que tienen un efecto muy grande en la vida rural del país. Normas que en esencia lo que buscan es transformar los niveles de vida en la zona rural de Colombia, que es la que ha sufrido el conflicto, donde viven 12 millones de personas y por supuesto pues todas las ciudades tienen que ver con la zona rural, por lo tanto mejorando el nivel de vida en la zona rural tendrán una alternativa distinta a todos los colombianos y todas las colombianas que vivimos en todas partes. Estas 112 normas identificadas esta semana, hay digamos un análisis permanente que se está haciendo, entonces puede que aparezca la necesidad de otra norma o puede que se fusione una con otra, pero ese es el número más reciente que tenemos. Hay un conjunto de normas de estas que tienen que ir a consulta previa con comunidades indígenas y con comunidades afrocolombianas. Los acuerdos de paz no modificaron en absoluto las normas de consulta previa. Se ha hecho un acuerdo por parte del Ministerio del Interior, que está aquí detrás de nosotros, en el cual todo el proceso de consulta previa de las normas de implementación de los acuerdos se hace en un solo procedimiento, o sea, no una por una. Eh, la, la expedición normativa, o sea, la ejecución de los acuerdos en el tema normativo es fundamental. Ya el Congreso aprobó la ley de amnistía, que es muy importante, que está en este momento en la discusión de varios actos legislativos y de varias leyes, entre otros el acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, que es fundamental para el proceso de paz y para la implementación de la paz. Entonces, ese es un eje, normas, producción de normas. Leyes tan importantes como la ley de tierras, por ejemplo, que modifica la ley 160 de los años 90, que fue la última ley que definió cuál es el procedimiento de acceso a la tierra y de distribución de la tierra y quiénes pueden hacerlo, es una de esas normas que se modificaría y hay un proyecto para ese tema. El segundo eje de implementación de acuerdos es el que tiene que ver con los aspectos socioeconómicos y territoriales de los acuerdos. ¿Cuáles son los aspectos socioeconómicos y territoriales? Primero, en dónde va a operar y cuándo la reforma rural integral, que es el centro, digamos, el centro de gravedad de la ejecución de los acuerdos. Lo que se establece en el acuerdo de paz es que tarda 15 años todo este proceso. 15 años hoy pueden parecer muy poco, pero realmente para cambiar una realidad en la cual
un colombiano que vive en el campo tiene oportunidades muy restringidas y muy distintas a un colombiano que vive en las ciudades, por lo menos se tarda 15 años. Hay una serie de proyectos que van a tener lugar en todos los municipios del país. Les pongo 3 ejemplos en ese campo. Uno, la cobertura en seguridad social en el campo es muy inferior a la cobertura en seguridad social para una persona que vive en la ciudad y que trabaja en una empresa. En el campo la mayoría de los trabajadores son productores independientes y no tienen seguridad social. Por lo tanto, producir un esquema que hoy se llama beneficios económicos periódicos, que va a ser mejorado para que haya protección a la vejez y que haya protección a los riesgos laborales, es un proceso que tardará varios años y que tendrá, por supuesto, actuación o operará en todos los municipios, en todas las zonas rurales del país, hayan tenido o no conflicto. Otro tema fundamental, el tema de la tierra. La propiedad de la tierra es una de las principales barreras que hay al desarrollo rural de Colombia. Un porcentaje muy alto, más de la mitad de las propiedades de las fincas, llamémoslo así, rurales, no tienen escritura o tienen la escritura desactualizada o tienen formas de propiedad que no permiten, por ejemplo, acceder al crédito. O sea, una persona que trabaje la tierra y que no tiene un título de propiedad de la tierra no puede acceder al crédito, porque si va a pedir un crédito en el Banco Agrario, pues le piden una escritura de la propiedad. Entonces, este proceso se llama catastro multipropósito y barrido predial. Esto significa que hay que ir a a todos los municipios del país, a todas las fincas y mirar el título de propiedad, expedirlo y el plano georreferenciado de esa propiedad. Este proceso tardará por lo menos 6 años y medio en lo que esté establecido. En este momento tenemos andando pilotos de catastro multipropósito en 67 municipios, pero hay que llegar a los 1.122 municipios. Hay una serie de acciones de implementación de acuerdos que llegan a todos los municipios del país. En otros hay una focalización, y una focalización dependiendo de las necesidades de cada municipio. Alrededor de 600 municipios, casi la mitad de los municipios de Colombia, no tienen todos los elementos que permiten una adecuada gestión institucional del alcalde. O no tienen instalaciones para el juzgado, o no tienen buenas instalaciones para educación, o tienen una alcaldía en muy mal estado, o no tienen, no solamente son temas de inversión, sino de funcionamiento, o no tienen, por ejemplo, comisarías de familia. El tema de la violencia intrafamiliar es uno de los temas que en todos los conflictos que han terminado en acuerdos sube después del acuerdo, no porque no existiera violencia intrafamiliar, sino porque cuando hay un conflicto armado intenso, activado, el tema de violencia intrafamiliar se deja de ser visible o no es visible. O sea, si hay un carro bomba en un municipio, pues ese es el tema fundamental o una toma guerrillera. Pero cuando ya se deja atrás el conflicto, la violencia intrafamiliar se vuelve un tema, como lo hemos visto, muy muy grave, y el tema de violencia de género. Para eso tiene que haber comisarías de familia, tiene que haber una policía preparada para este tema y las alcaldías tienen que asumir ese asunto. Otro tema fundamental, hay muy pocos inspectores de policía en todo el país, en Bogotá, en las grandes ciudades, pero hay municipios que tienen realmente muy pocos. Entonces, la presencia de una autoridad que haga ejercer los códigos de convivencia, el nuevo código de policía que ha aprobado el Congreso, pues si no hay quien lo haga aprobar, si no hay quien lo haga operar y lo haga funcionar, pues se queda en el papel. Los municipios tienen que nombrar y designar un número mayor de inspectores de policía. Ese conjunto de municipios que no tiene todas las condiciones para poder ejercer la función de gobierno adecuadamente, son municipios que requieren un mínimo vital institucional. Todos estos municipios tendrán digamos, la actividad que permita tener un mínimo vital institucional en este proceso que se inicia de implementación de los acuerdos.
Después vamos a otra geografía, que es la geografía que tiene que ver esencialmente con las zonas donde han estado las FARC. ¿Dónde han estado las FARC? En alrededor de 105, 106 municipios. Hay una prioridad tanto de la fuerza pública, se llama Plan Victoria del Ejército, y el Plan de Consolidación de la Policía, como del gobierno, que pretende que haya una mayor intensidad de la acción de gobierno en estos municipios. Después hay otra zonificación, otra prioridad. El Congreso aprobó dos normas muy importantes. En un conjunto de municipios, zonas más afectadas por el conflicto, no se van a pagar impuestos de renta a empresas nuevas que se instalen en esos municipios, dependiendo la rebaja del tamaño de la empresa y dependiendo, pues, esencialmente del tamaño de la empresa. Pero durante 10 años hay una reducción de impuestos de renta en 328 municipios del país. O sea, un número grande, muy grande de municipios. Hay ciudades importantes, Tumaco, Buenaventura, por ejemplo, que pueden tener las ventajas de atraer empresas para generar empleo formal con reducción de impuestos. En estos municipios 328 también va a existir el sistema que se llama impuestos por obras. Y es que hay compañías, muchas, que tienen que pagar impuestos y en vez de pagar impuestos pueden hasta por la mitad del valor que tienen que pagar pueden hacer obras que sean pertinentes a la región y definidas en un banco de proyectos del gobierno. Y en este momento estamos en un proceso que se llama Plan de 100 días. 51 municipios, que son los 26 en donde hoy están las zonas veredales de las FARC, más los 30 que más producen coca del país. Eso da 51, hay unos que están superpuestos y en estos municipios se ha establecido un plan que se llama 100 días. 100 días quiere decir que se ha focalizado la acción de gobierno, hay 720 proyectos y van a tener que estar en operación antes de mediados de marzo. En cada municipio de estos 51 se ha definido que se pueda hacer el mejoramiento de 50 kilómetros de vía por cada municipio. Y esto se hace a partir de contratación con juntas de acción comunal y con procesos de definición de cuál tramo vial es el prioritario. El tercer eje de implementación de los acuerdos es el que tiene que ver con las personas que hoy están en las FARC, o sea, la reincorporación de las personas de las FARC a la vida civil. Hay un consejo que se llama Consejo Nacional de Reincorporación. Hay dos personas del gobierno, que son la ministra de Trabajo y el director de la Agencia Colombiana de Reintegración, y dos personas de las FARC que definen los caminos para que las personas que están llegando a los campamentos, y ustedes están viendo que están llegando a los campamentos, puedan tener un ingreso a la vida civil que sea digno, que sea productivo y que puedan ser ciudadanos de la sociedad colombiana y ciudadanos que puedan ser orgullosos y dignos en ese proceso. Esa es la reincorporación. Entonces son tres ejes: normativo, socioeconómico y territorial, y de reincorporación. Es una tarea inmensa que tiene la sociedad colombiana y esa tarea inmensa tiene que significar una integración de Colombia y una transformación de la realidad rural de Colombia para que Colombia sea un país en el cual las oportunidades no dependan de dónde nace la persona, sino dependan de unas condiciones que hay que crear en todo el país. Ministro, vamos con las preguntas. Sí. Adriana Isa nos pregunta, ¿dónde aparece el tema del turismo en las regiones? Sí, el turismo es uno de los temas centrales y lo tenemos en este momento como una política del plan de respuesta rápida, o sea, que tiene efecto en las zonas donde estaban las FARC, porque es tal vez lo que más puede mostrar un cambio en la situación. Ayer estuve en Caucasia, en Puerto Valdivia. En Puerto Valdivia nunca había un presidente, estuve con el presidente Juan Manuel Santos. En Puerto Valdivia, en la vereda donde estuvimos, que se llama Siberia,
nunca había ido un alcalde de Puerto Valdivia. ¿Por qué? Porque era una zona de conflicto. Entonces hoy es una zona en la cual se están haciendo unas vías terciarias, la gente quiere sustituir la coca, pero en muchas zonas del país que han tenido conflicto hay unas, digamos, atractivos y bellezas naturales muy impresionantes. Les doy un ejemplo. Caño Cristales en el municipio de La Macarena en el Meta. Caño Cristales es una de las maravillas naturales que tiene Colombia. Es un río que tiene unas algas de diferentes colores y es realmente único. Bueno, en La Macarena hace un año había 8 personas dedicadas al turismo. Hoy hay 800 personas que laboran en la actividad de turismo. Tuvo que establecer tanto el municipio como la autoridad turística claramente unos periodos en los cuales se puede visitar Caño Cristales para cuidar esa belleza natural. Pero hay miles de turistas que hoy están yendo a Caño Cristales que hace un año, 2 años nadie imaginaba. En La Macarena, el aeropuerto de La Macarena recibe en el periodo en el cual hay visitas a Caño Cristales 10 o 12 vuelos diarios para ir a ese lugar. Entonces, el turismo es una de las actividades. Las rutas que tenemos planteadas son las rutas turísticas, los corredores turísticos, se llama Seguro Te Va a Encantar y tiene que ver con el turismo interno, primero, para que visite zonas que antes eran inaccesibles para los colombianos. Preguntan en Twitter, John, eh, si el plan de vías terciarias es suficiente para garantizar la sustitución de cultivos. No, no. El plan de sustitución de cultivos parte de el desarrollo de un acuerdo que hizo el gobierno con las FARC y un acuerdo que tiene las siguientes características. Se trabaja en el nivel de vereda, o sea, un grupo de 60, 70 familias que están en una vereda y que algunos, muchos de ellos, no todos, tienen cultivos de coca. Se establece un acuerdo con ellos. ¿El acuerdo en qué consiste? Que los que cultivan coca tumban la coca, o sea, una erradicación voluntaria, pero todos los miembros de la vereda entran en el programa. Lo primero que se establece es, al erradicar voluntariamente la coca, las familias que tienen coca reciben 250.000 pesos mensuales por 12 meses. Y todas las familias pueden vincular a una persona de la familia en una actividad laboral, en un contrato de trabajo, que puede ser o para reparación de vías o para volver productiva a hacer adecuación de tierras. Adicionalmente, quienes, toda la vereda, pero quienes hayan hecho esa transformación, tienen el apoyo para un proyecto productivo que debe estar funcionando en 2 años. Por lo tanto, es un apoyo muy importante para que las personas que siembran coca y para los que no siembran coca, que están en estas mismas geografías, tengan una alternativa para transformar la realidad productiva. Las vías terciarias son muy importantes, pero no es lo único que se requiere. Depende de qué producto sea, se necesitan, por ejemplo, centros de acopio. Se necesita una mejor infraestructura educativa, una mejor infraestructura de salud. Es decir, es una transformación del territorio. Eso es lo que se quiere y por eso se trabaja por núcleos territoriales. Pregunta Pedro Daza, ¿hasta qué punto se va a insistir en la erradicación forzosa? El gobierno no ha renunciado ni en los acuerdos con las FARC ni en la política a erradicación forzosa. Le da, por supuesto, la prioridad a quien quiera erradicar voluntariamente, pero incluso en los mismos acuerdos de erradicación voluntaria se establece que quien no quiere entrar en el acuerdo, pues se somete a que sea erradicada su coca. La coca es una actividad, la siembra de coca es una actividad ilegal que no puede el gobierno permitir que esté presente y sobre todo no puede haber programas de sustitución que no signifiquen que la coca termine. Por eso mantiene el gobierno la política de erradicación forzosa y la mantiene
en una meta que tiene la fuerza pública, ejército y policía, de 50.000 hectáreas al año, este año. Tiene la meta, el gobierno también, de en sustitución voluntaria de cultivos de coca, tiene la meta de sustituir 50.000 hectáreas. O sea, reducir el área de siembra de coca a la mitad este año. Esa es la política y el propósito del gobierno. Claudia Fernández nos pregunta, ¿cómo ha trabajado el posconflicto el tema ambiental en las zonas donde las FARC estuvieron? Bueno, Claudia, hoy precisamente tuvimos una tercera reunión en la cual queremos ponerle coto a un tema que nos tiene a todos los colombianos muy preocupados, y es el aumento de la deforestación en zonas del oriente del país en las cuales habían estado las FARC. Hay una ola muy grande de intención de deforestación. Entonces, a nivel de un grupo de distintos ministerios interinstitucional, hoy se tomaron las siguientes decisiones. Se miró minuciosamente en mapas y fotografías aéreas y fotografías de satélite cuáles son las rutas o las vías o carreteras que se han hecho sin permiso y que no tienen población de destino ni de origen, sino son esencialmente o para actividades ilegales y que pueden ser el vehículo para mayor deforestación. Se ha tomado una serie de decisiones. Primero, se busca inhabilitar el tránsito por un conjunto de vías y tener controles sobre otro conjunto de vías. Estoy hablando de la Macarena, estoy hablando del sur del Meta del Ariari, estoy hablando del Guaviare, estoy hablando del norte del Caquetá y del piedemonte del Caquetá y el Caguán. Esa es una zona gigantesca muy valiosa para la sostenibilidad del ambiente en Colombia. Es una estructura fundamental en el tema ambiental. Entonces lo que queremos primero es trabajar para inhabilitar las vías que han permitido deforestación en este proceso. Segundo, fortalecer la acción de la Fiscalía. La deforestación es un delito y hay una serie de denuncias sobre ocupación ilegal de parques o sobre uso del delictivo de recursos naturales, y la Fiscalía fortalece esa acción. En tercer lugar, Claudia, hay dos vías que nos preocupan tremendamente. Una es la que llaman la trocha ganadera, que va entre Vistahermosa y Macarena y cruza la Sierra de la Macarena y el parque de la Sierra de la Macarena. Esa vía es ilegal toda, pero tiene un tránsito muy grande. Se va a trabajar básicamente a nivel de terreno a ver cómo se hace para que esa vía no signifique deforestación. No quiere decir que en un parque no pueda haber vías, pero lo que no puede haber es vías que amplíen digamos, la mancha de deforestación. Y la segunda vía que nos tiene muy preocupados es una vía ilegal, que es la que llaman la Marginal de la Selva, que está entre Macarena y San José del Guaviare, que inicialmente la empezaron a hacer las FARC, después hay una serie de actividades, hay extensión de fincas ganaderas, y vamos a trabajar en esa vía también, porque es una vía que está significando una entrada a la deforestación muy grande en una zona muy valiosa para Colombia. La tercera vía es la vía entre Miraflores y Calamar, que es una vía que no está autorizada por el Ministerio de Transporte, que es una vía que no tiene ningún componente de legalidad y que pues son 180 kilómetros de penetración que pueden significar una inmensa deforestación. Entonces lo primero que hicimos fue tomar la decisión de definir ya las vías que van a ser inhabilitadas, las vías que van al Parque Nucac, las vías que hay en los parques Picachos y Macarena, y las vías que significan entrada a zonas de deforestación, a zonas de parques naturales o zonas de preservación forestal en el país. Nos preguntan varias personas, ¿cuál es el estado en este momento de las zonas
veredales transitorias y cómo se discutió con las comunidades la concentración de las FARC en estas zonas. Bueno, ese es un proceso que tiene unos 6 o 7 meses. En esencia, en las zonas veredales en donde están las FARC no hay población. O sea, hay población alrededor, pero no en las zonas de los campamentos de las FARC. O sea, los campamentos están en lugares en los cuales hay o muy escasa población o no hay población. Eso se discutió con las FARC durante mucho tiempo, lo hizo una comisión que lideró el general Flores del Ejército y estuvo en La Habana inicialmente y después se visitaron todos los lugares en los cuales hay esas zonas veredales. El establecimiento de infraestructura en las zonas veredales ha sido muy difícil para el gobierno, ha sido muy difícil porque hasta el 1 de diciembre estaba legalmente vedado para el gobierno hacer cualquier tipo de actividad por el resultado del plebiscito que fuera en implementación de los acuerdos. Entonces no podía abrir la contratación de campamentos o de materiales o las instalaciones que significaran mejores vías para esas zonas veredales. Por lo tanto, ha habido un retraso derivado de muchas circunstancias, pero también de las dificultades del lugar de ubicación de estas zonas. Hoy hay un avance grande, no hay muchas zonas que tienen problemas todavía de infraestructura, de instalaciones o de servicios, pero el avance es un avance día por día para que pueda haber una instalación adecuada para los guerrilleros que van a hacer dejación de armas en esos campamentos y que van a iniciar su proceso de reincorporación a la vida civil también en esos campamentos. Listo. Preguntan, ¿cuál es el papel de las cajas de compensación familiar en estas iniciativas, en estas acciones? Están contempladas, hay un conjunto de proyectos que manejan las cajas que viene del fondo FOSFEC, que es el Fondo para el Desempleo, que las cajas tienen en sus recursos y que el Ministerio de Trabajo ha autorizado en la medida en que contribuyan a proyectos de emprendimiento y proyectos de mejorar las instalaciones y servicios en las zonas que están priorizadas. Esto es parte del papel de las cajas, pero obviamente lo que queremos es que al aumentar la cobertura de seguridad social y se vuelva masiva la cobertura de seguridad social rural, puedan los trabajadores del campo tener la posibilidad de tener acceso a los servicios de las cajas de compensación familiar que tienen los trabajadores a nivel urbano. Ministro, nos preguntan, ¿cuál es el papel del sector privado? ¿Cómo puede el sector privado contribuir al posconflicto? Bueno, es una pregunta muy importante porque es evidente que balancear las oportunidades en las zonas rurales no solamente tiene que ver con infraestructura o presupuesto del gobierno, tiene que haber empleos formales. En 700 municipios del país o un poco más, el mayor empleador formal es el Estado. O sea, las personas trabajan o en la alcaldía o en la en el sistema docente o en el hospital, pero no hay empresas o hay muy pocas empresas privadas que generen empleo. Por lo tanto, lo que se quiere y esta política de reducir impuestos en estos 328 municipios es para que el sector privado pueda tener una mucho mayor dispersión geográfica y pueda haber una generación de empleo privado muy importante en zonas en las cuales hoy el empleo o es informal o es empleo. Ministro, una última pregunta. El papel de la sociedad para recibir a los desmovilizados. Nos dicen que hay una frase que entró mucho, que les entró mucho a muchos colombianos, y decía que el país se le había entregado a la guerrilla, porque hay un temor hacia los desmovilizados, hacia los reintegrados. ¿Qué se ha hecho para evitar que
digamos, fenómeno siga ocurriendo. No, hay que trabajar en los temas que significan desestigmatización. Colombia quiere la paz. Yo creo que en eso hay una inmensa mayoría de colombianos que piensan que es mejor la paz que la guerra, que es mejor la situación de que las FARC deje las armas a la circunstancia del pasado en la cual las FARC estaba alzada en armas. Por lo tanto, las personas que están en las FARC, que van a pasar por un proceso de justicia transicional, que es único en el mundo, tienen que tener los brazos abiertos de parte de la sociedad, en condiciones, por supuesto, de dignidad. Eh, Esto no es fácil para una sociedad que ha sufrido tanto el conflicto, pero hay que desestigmatizar de lado y lado. No hay un solo lado, ni dos lados, ni tres lados. Todo el mundo tiene que poner de su parte. Pues lo que queremos es mirar para adelante y tener un país en el cual estemos integrados, sean mejores las oportunidades y un país mejor para todos. Lo saludan, ministro, por último, desde La Guajira, tierra. Están atentos los jóvenes de Hermanos a la Paz. Bueno, estamos muy orgullosos de ustedes y para adelante y a trabajar por La Guajira. Muchas gracias.